y yo voy a tener que robarme unos minutos también del programa para conversar un poco sobre el partido, pero primero le doy la bienvenida y le agradezco. Bienvenida a Tribuna. No, muchas gracias, don Sergio. Más bien el agradecido soy yo por la invitación. Es un placer estar por acá. Disculpas a toda la audiencia por el atraso, pero tienen una calle cerrada aquí de este lado y complicó todo el tránsito. Y bueno, aquí estamos. Con el cierre de las otras calles por lo del FIA también se ha estado complicando bastante la mañana de hoy. Vamos a entrar primero de lleno por la situación que aconteció ayer, este rechazo categórico que ustedes hacen a raíz del acuerdo nacional que toman la decisión de firmar las nueve representaciones que hay en Asamblea Legislativa. Hay 9 partidos políticos que tienen representación ahí. ¿Por qué ese rechazo categórico, don Eliezer? Mire, es que yo creo que el tico ya está cansado de cuentos. Estamos cansados de que nos vendan cortinas de humo, como que si fueran grandes acuerdos. Lo llaman un acuerdo nacional, se reúnen los 9 partidos y toman acuerdos insulsos. Hay cosas buenas en el acuerdo, no quiero decir con esto que todo es malo, ¿verdad? Pero son minucias, son acuerdos administrativos. En los temas de fondo no hay acuerdos, no hay acuerdos para reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa. Sobre el tema del déficit fiscal, básicamente lo que dicen es que están de acuerdo en abrir una discusión del tema. Bueno, ¿cuántos años más vamos a seguir estando de acuerdo en abrir una discusión? Entonces realmente el acuerdo no tiene ninguna trascendencia, es una burla, es una pérdida de tiempo y de recursos de los contribuyentes, para lo único que sirve es para posicionar a estos partidos políticos de cara al proceso electoral como los partidos que dialogan y que se ponen de acuerdo. Lamentablemente no hay nada de sustancia en ese acuerdo nacional. No es un acuerdo nacional, ese nacional no lo es tanto por no tener representación de otras agrupaciones políticas, por ejemplo, que quedan por fuera. Mire, no es tanto la representación de otras agrupaciones políticas. El hecho de que las acciones legislativas se reúnan o los partidos presentes en la Asamblea Legislativa se reúnan es legítimo, eso no hay ningún problema con eso. Son los que hoy tienen la representación. No hay sectores sociales, no hay el propio Poder Ejecutivo no fue invitado a participar en eso, ¿verdad? Entonces, acuerdo nacional no es un acuerdo de partidos, pero nuevamente sobre una agenda muy liviana, una agenda insulsa, una agenda que realmente uno dice, mire, para llegar a la conclusión de que hay que aprobar un proyecto de ley para que las personas que sean nombradas al Consejo Superior de la Educación sean idóneas, para eso es necesario toda la fanfarria de un acuerdo nacional. Ese es el tipo de acuerdos que hay ahí. Hay un acuerdo para que el Instituto de Estadística y Censos coordine con el Instituto Geográfico Nacional para tener una base de datos de pobreza georreferenciada, o sea que se pueda geográficamente ubicar dónde están los pobres. Bueno, resulta que esa información ya existe, esa información ya la tiene el Puente del Desarrollo. No vengamos aquí a inventar el agua tibia. Y nuevamente, es necesario reunir a 9 partidos políticos para tomar un acuerdo de que el INEC y el Instituto Geográfico Nacional coordinen. Realmente es una pérdida de tiempo. Un par de temas, por ejemplo, don Eliezer, que debieron de haber estado presentes, por ejemplo, en un acuerdo sí nacional. ¿Cuáles habrían sido, por ejemplo, un par de temas desde la perspectiva del Partido Liberal Progresista? Mire, el tema del excesivo gasto público prácticamente no se toca. El tema del déficit fiscal, que como le decía, lo único que se dice es estamos de acuerdo en abrir un diálogo al respecto. O sea, todo el mundo dice hay que reducir el déficit fiscal, pero no se dice cómo. Entonces, cuando esto llegue a la Asamblea Legislativa, nuevamente van a aflorar las diferencias ideológicas y las diferencias de intereses políticos, ¿verdad? Entonces, ahí tiene usted temas gruesos que no están. No hay ninguna propuesta real para atacar el alto costo de la vida. O sea, realmente es un acuerdo que en lo grueso sale faltando, o sea, queda debiendo. ¿Garantiza algo el acuerdo en alguna parte?
Yo no creo que garantice nada, lo único que la única herramienta que tiene el acuerdo es el de la persuasión moral. Cualquier partido se puede salir después de esto sin ninguna consecuencia, pero no tiene herramientas legales, no tiene poder punitivo, de manera que cualquier partido pudo haberlo firmado y más adelante decir no estoy de acuerdo y me quito. Es una simple formalidad. Yo creo que es una simple venta de humo con la cual pretenden proyectar una imagen que no es cierta. O sea, llevan los diputados 3 años y no se han puesto de acuerdo para nada importante. Prácticamente este Congreso no ha aprobado leyes de gran magnitud. Ahora resulta que ahora sí se ponen de acuerdo, pero no para hacer, sino para decirle a los diputados que aún no han sido electos, los que van a venir el próximo año, cuál es el consenso de los diputados actuales. Eso no sirve. Ante esta situación ustedes también han hecho crítica en relación a, ahora que mencionan los 3 años, al momento en el que se da el acuerdo, estamos a meses de que los costarricenses acudamos nuevamente a las urnas para escoger no solamente presidente y sus vicepresidencias, sino además los 57 puestos en la Asamblea Legislativa. Ustedes hacen crítica a eso, a que el acuerdo se esté dando en este momento. Claro, porque ya sabemos que el año preelectoral es un año poco productivo para la Asamblea Legislativa. Cada partido anda por su lado, protegiendo sus intereses electorales. Es difícil alcanzar acuerdos sobre materia significativa, es difícil que proyectos de ley importante avancen. De manera que, nuevamente, este acuerdo es un saludo al sol. No dice nada, no dice nada de fondo, no compromete a los diputados a prácticamente nada. No veo yo que le agrega eso al devenir democrático del país, o que mejora eso la calidad de vida de la gente. En ningún momento, por ejemplo, y yo mencionaba al inicio del programa, me parece, es que no recuerdo si son 15 o 16 agrupaciones políticas las que están inscritas en este momento en el Tribunal Supremo de Elecciones, que tuvieron que enfrentar el proceso de renovación de estructuras y que son quienes van a tener la posibilidad de inscribir un candidato para la fecha de octubre, que tampoco recuerdo con precisión cuándo es, pero es en octubre que se cumple la fecha máxima límite para inscribir. Eso quiere decir que, por ejemplo, si son 9 agrupaciones las que toman el acuerdo, queda casi el doble, por así decirlo, de otras agrupaciones políticas del país que no han sido tomadas en consideración. Hubo un momento determinado en el que, por ejemplo, el Partido Laboral Progresista se le acercaran para poder decir vamos a firmar un acuerdo o no. No, de ninguna manera. Únicamente yo recibí una invitación la semana pasada para asistir a la firma del acuerdo. Al acto formal. Al acto formal. Yo inmediatamente pedí que me enviaran el documento porque mi presencia de alguna manera legitima el acuerdo, aunque yo no haya sido parte de él. Yo pedí que me enviaran el documento, me dijeron que todavía no me lo podían enviar. Pedí que me lo enviaran antes del evento, no me lo enviaron antes del evento. De manera que pues, yo decliné la invitación. Yo no voy a ir a legitimar con mi presencia un acuerdo que lo negociaron a escondidas y que ni siquiera lo dan a conocer de antemano, como para que uno sepa a qué le está poniendo la cara. Pero no, de ninguna manera, en ningún momento invitaron al Partido Liberal Progresista, ni tampoco creo que fuera su obligación hacerlo, ¿verdad? Pero no nos invitaron al proceso de negociación. Es la 1:20 de la tarde. Yo tengo que hacer una pausa, don Eliezer. Cuando regresemos, hablamos del partido, porque alguna persona en este momento estará diciendo, pero ¿y cuál es ese partido? Yo no lo conozco, el Partido Liberal Progresista. Hacemos la pausa y cuando regresemos entonces conversamos sobre esta agrupación política. Ya casi venimos. Del Partido Laboral Progresista, Liberal, Progresista. La agrupación política que me dice don Eliezer va a participar en este proceso electoral. Y antes de continuar con el tema del acuerdo propiamente, cuénteme, don Eliezer, ustedes son una agrupación política de hace cuánto tiempo, nivel nacional, provincial. Sí, somos un partido político nuevo. Acabamos de completar el proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya únicamente faltan formalidades, pero ya nos dieron el visto bueno. Somos un partido nacional. El partido nació en el 2016
En marzo del año pasado tuvimos la asamblea constitutiva del partido y a partir de ahí arrancamos el proceso de elaboración de todas las asambleas en los 81 cantones, las 7 asambleas provinciales, culminando en una asamblea nacional que tuvimos en enero de este año. A partir de esa asamblea nacional, el tribunal ha tenido su tiempo para revisar toda la documentación presentada y finalmente ya nos notificaron que se completó la revisión, está todo en orden. Tuvimos ahí de camino que repetir la Asamblea Nacional, no repetir, convocar una nueva Asamblea Nacional para agregar algunos asuntos en el estatuto que no teníamos originalmente. Y ya tenemos, como les decía, el visto bueno del tribunal, donde nos indica que completó la revisión, está todo en orden y ahora nada más falta un trámite ante el registro de partidos políticos para que nos emitan el equivalente de la cédula jurídica. Vamos a participar en el 2017 con candidaturas a diputados, ojalá en todas las provincias, y en eso estamos. Es el partido más nuevo, supongo. Es el partido más nuevo. Tengo entendido que para este proceso electoral somos el único partido nacional nuevo. El Partido de los Trabajadores tuvo que repetir su inscripción porque perdieron el derecho por haber obtenido muy pocos votos. Menor la cantidad, ajá. Correcto. Pero, digo, lo completaron simultáneamente con nosotros, pero era un partido ya preexistente, ya ellos sí tenían sus estructuras y todo lo demás, ¿verdad? Así que somos el único partido nacional nuevo. Hay algunos partidos provinciales nuevos, pero nacional ustedes son el único. Correcto. Que de hecho el próximo miércoles de hoy, en 8 días, nos va a estar acompañando John Vega, que es candidato a la todavía creo que es como precandidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores. En el caso de ustedes, ¿cuán difícil ha sido la constitución de un partido nuevo en esta época y en estos tiempos? Es una pregunta interesante. El trámite es bastante complejo. Yo lo asemejo y le digo a la gente, si usted cree que inscribir un negocio es difícil, una pulpería, ahora imagínese inscribir una cadena donde usted tiene que repetir el trámite en cada uno de los 81 cantones. Porque hay que hacer el trámite a nivel nacional, pero hay que hacer el trámite en todos los cantones del país. Eso implica identificar gente en cada uno de los cantones para poder conformar una estructura, para poder tener por lo mínimo de 7 personas que conformen el comité ejecutivo y que representen al cantón en la Asamblea Nacional. De manera que no es un proceso fácil, sin embargo, pues nuestro partido es un partido de gente acostumbrada a hacer, no a buscar excusas. Leímos la legislación, leímos las regulaciones y entendimos qué era lo que había que hacer y dijimos vamos para adelante, no nos vamos a quejar de la complicación. Lo logramos en tiempo récord, de manera que estamos muy contentos con esto, ¿verdad? Nosotros completamos las 81 cantonales, las 7 provinciales y la Asamblea Nacional en poco menos de 7 meses, de manera que fue un trabajo muy arduo, pero muy satisfactorio. ¿A qué apuestan ustedes, don Eliezer? Mire, nosotros apostamos a estremecer el escenario político nacional. Nos parece que los partidos tradicionales, y en esto incluyo no solo al bipartidismo, los partidos que ya tienen 10, 15, 20 años chupando de la misma uva, se han acostumbrado mucho al status quo, a la situación actual, y se han convertido en partidos que viven de ese status quo. Y nosotros vemos que el país está basado sobre un entramado de prebendas, de gollerías, de privilegios que el Estado crea a favor de diferentes sectores para de alguna manera empatar y evitar tensiones sociales. Entonces está el tema del empleo público, que es de todo el mundo conocido, ¿verdad? Que hay pluses salariales y toda clase de abusos con el asunto, pero de lo que menos se habla es de los abusos y de las gollerías que hay también en los arreglos que tiene el Estado con las empresas, con algunas empresas privadas, a las cuales les da subsidios, a las cuales les da aranceles de protección que impiden que un ciudadano costarricense pueda importar artículos similares de otro país a menor costo, y esto ha terminado encareciendo la canasta básica. Se estima que en un 40%. La gente más pobre del país, la gente que
más gasta consumiendo artículos de la canasta básica como porcentaje de su ingreso, esa gente es la más castigada por todo este esquema, porque la leche, el arroz, los frijoles, el azúcar, la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, los quesos, los lácteos en general, y la cerveza son todos artículos que tienen protecciones de esta naturaleza. ¿Quién está detrás del partido? Mire, no hay nadie detrás, todos damos la cara. El partido surge de un grupo de personas que estábamos escribiendo y opinando en diferentes medios, en La Nación, en El Financiero, en Facebook, en La República, gente que no nos conocíamos, pero encontramos una coincidencia de ideas muy interesante. Empezamos a interactuar sobre todo por Facebook y en algún momento alguien sugirió: reunámonos, veámonos algún día, por supuesto, en una mesa de tragos, a conversar, a ver qué proyectos podemos hacer en conjunto. Inicialmente, esto fue hace aproximadamente 3 años, decidimos crear una plataforma para divulgar el pensamiento liberal costarricense, que sentíamos que no estaba bien representado en el escenario político nacional. Esta plataforma se materializó en una página de Facebook, donde ya no escribía Eliezer Feinsack, ya no escribía Juan Carlos Hidalgo, ya Eduardo Brenes, sino que todos en conjunto a nombre de la plataforma. Esta plataforma gustó bastante, sin invertirle un centavo y sin invertirle mucho tiempo, porque cada uno de nosotros tenía sus actividades, creció rápido, tuvo una cantidad importante de seguidores, y los mismos seguidores nos empezaban a preguntar, bueno, ¿hacia dónde va dirigido eso? ¿Es solo la hablada, es solo la crítica, o vamos a hacer algo más? Y lógicamente nosotros mismos empezamos a cuestionarnos: ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Solo por el placer de hablar, solo por el placer de criticar? ¿O vamos a poner, como dicen los gringos, vamos a poner la boca donde pusimos la plata? Vamos a poner la plata donde pusimos la boca, más bien. Así que eventualmente tomamos la decisión de sí construir un partido político que abrace estos ideales. Somos gente nueva, somos gente que no ha tenido una gran participación en política. Algunos sí, hemos tenido pasos fugaces por la función pública, pero mayoritariamente somos personas que hemos estado sobre todo en el sector privado. Porque yo le iba a consultar precisamente eso. Digamos que cuando uno tiene determinada edad, tuvo que haber vivido el bipartidismo en este país, y aun y cuando la gente suele decir yo nunca he pertenecido a una agrupación política, si tiene cierta edad tuvo que haber pasado por alguno de los dos, o sus familias, por ejemplo, pudieron haber tenido acercamiento o simpatía, como lo quieran llamar, con alguna de esas agrupaciones políticas. Pero yo le pregunto, por ejemplo, en el caso de ustedes, las diferencias más extremas, ¿con quién, por ejemplo, de la paleta de partidos políticos hay actualmente? Yo no le hablaría de... Yo le iba a preguntar por similitudes, pero mejor le digo que me cuente cuáles son las diferencias. Mire, es que las diferencias las tenemos con todos los partidos políticos, porque partidos como la Unidad o Liberación o el mismo PAC son partidos que en su filosofía quieren preservar el status quo. Y el status quo es un status quo donde hay grupos beneficiados, los clientes de los políticos, que son los que financian campañas políticas. Lo que cambió al cambiar el gobierno es quiénes son los beneficiados, ¿verdad? O si no, a quién favorecen esos beneficiados. De pronto usted va a ver autobuseros que toda la vida estuvieron con la Unidad o con Liberación ayudándole al PAC, porque el PAC después de 3 años ya va a terminar el gobierno, y nunca impulsó la sectorización, que es un proyecto que tiene 18 años de estar en la palestra y no se logra empujar, justamente porque los partidos saben que si lo empujan en contra de los deseos de los autobuseros dejan de ayudar en la campaña. Lo mismo sucede con los arroceros, lo mismo sucede con los azucareros, y lo mismo sucede con una serie de empresas que reciben estos beneficios y terminan siendo los grandes financistas de las campañas. Entonces nuestra diferencia está con todo aquel que quiere preservar esa situación, donde el único que sale rascando es la gente común, es el pueblo.
Y entonces no importa si es derecha, si es izquierda, si es centro, si es centro-izquierda o como se quieran definir. Si usted está a favor de este entramado de privilegios y de corruptela, nosotros estamos en contra suya. Ustedes son una agrupación nueva, emergente, la más nueva a nivel nacional que estará participando, o la única nueva que estará participando en este proceso electoral 2018. El financiamiento, ¿cómo ha sido el financiamiento, digamos que en este primer paso de conformación de la agrupación, de la realización de las asambleas hasta culminar en la inscripción y poder participar? Todo eso ha llevado, obviamente, o ha implicado gastos en financiamiento. ¿De dónde ha salido? Mire, ese es uno de los principales escollos para un partido nuevo. Tener acceso a financiamiento es muy difícil. La gente, digamos, los ciudadanos privados que podrían donar plata a un partido, difícilmente le donan a un partido que no conocen, que no saben qué potencial tiene. No hay acceso a la deuda política. Tampoco puede ir uno a un banco a decir, bueno, présteme con base en las encuestas, porque todavía no figuramos en las encuestas, ¿verdad? De manera que el proceso de inscripción del partido fue un proceso muy austero, donde los únicos gastos que incurrimos fueron los traslados que hacíamos las personas. Yo le comenté extra micrófono, yo vengo llegando de Liberia, andaba en una reunión política anoche, yo me costeo mis gastos, la gasolina, el hotel, la comida, etc. Las asambleas las hicimos o en casas particulares, o si no en restaurantes donde llegábamos, nos sentábamos 8 o 10 personas y cada uno se pedía algo. No alquilamos salones, no... Generan ingresos más bien para la comunidad. Para la comunidad, sí, claro. Porque consumen a donde lleguen. Así es. Pero yo le puedo decir que o sea, los gastos hasta ahora que hemos incluido son mínimos, que eso tendrá que cambiar de cara a la campaña. Estamos ahora en ese proceso tratando de buscar quién nos ayude, o quiénes nos ayuden. Vamos a recurrir a la ciudadanía para que nos hagan pequeñas donaciones, pequeños aportes, y entre muchas personas de poca monta poder lograr un presupuesto interesante. En la 1:37 de la tarde tenemos que hacer la última pausa. Cuando regresemos, don Eliezer me cuenta si ustedes estarán participando en este proceso con un candidato o candidata a la presidencia de la República y cómo sería dentro del Partido Liberal Progresista esa elección. Hacemos la pausa y ya casi volvemos. Ahí estamos. Es la 1:40 de la tarde y hoy estamos conversando con don Eliezer. Gracias por decirlo usted. Yo voy a practicarlo. Don Eliezer, presidente del Partido Liberal Progresista. ¿Van a participar ustedes con un candidato o candidata a la presidencia de la República y cómo sería ese proceso en caso de que así fuera? Mire, de momento esa es una decisión que no se ha tomado. Nuestra intención inicial es participar en las elecciones legislativas. Para eso nos hemos ido preparando. Hay un debate muy intenso en el partido en este momento entre la gente que quiere que llevemos un candidato presidencial y la gente que piensa que no es el momento adecuado para hacerlo. Al final de cuentas, la decisión de presentar un candidato presidencial depende básicamente de que nosotros sintamos que tenemos el equipo de trabajo, porque si llegamos a la presidencia, y uno no puede meterse en una carrera pensando que no la va a ganar, ¿verdad? Sí. Si llegamos a la presidencia, tenemos que tener un equipo de trabajo para poder gobernar y que no pase, digamos, lo que le pasó a don Luis Guillermo Solís, que una semana antes del cambio de poderes todavía no sabía a quién iba a poner en el gobierno y que le costó mucho arrancar a ese gobierno. De manera que el debate está abierto, no hay una decisión todavía. Tendremos que convocar una asamblea nacional eventualmente para que decida si se hace o no se hace, y la decisión la tomaría la propia Asamblea Nacional. Y en el caso, por ejemplo, de la elección de esos candidatos y candidatas a diputaciones, de acuerdo a lo que dicen los estatutos del partido, ¿cómo se hace la elección? En la Asamblea Nacional también. En la Asamblea Nacional escoge los candidatos a diputados de todas las provincias. Tenemos que hacer una asamblea previa, de acuerdo a lo que solicita el Tribunal Supremo de Elecciones, para definir el mecanismo de paridad. En realidad tenemos que hacer dos asambleas, una para definir el mecanismo de paridad
Y en realidad es el tema del encabezamiento. Del encabezamiento, Ajá. correcto. Y una segunda asamblea no puede ser en la misma, una segunda asamblea donde ya se hagan las escogencias. No puede ser en la misma asamblea porque el tribunal dice, con toda la razón creo yo, que las personas que aspiran tienen que saber a qué aspiran. No puede ser que alguien presente una candidatura a diputado por Cartago y que después le digan, no, en Cartago vamos a poner a una persona del otro sexo. Entonces, primero hay que definir el mecanismo y después abrir un periodo de inscripción de candidaturas y convocar una segunda asamblea. Ok, y en este caso, por ejemplo, la asamblea, esa asamblea nacional, que es la que definiría, nombraría y al final ratificaría a esos candidatos a diputaciones, ¿cuántos integrantes tiene esa asamblea nacional? Son 70 asambleístas, 10 por provincia. Correcto. Okay. ¿Y tienen fecha ya para esa asamblea o todavía no? No, todavía no. De hecho, saliendo yo de aquí voy a una reunión del comité ejecutivo del partido para definir la fecha de la primera asamblea y convocarla. No la hemos querido convocar porque el periodo de vacaciones es muy difícil. La gente de las provincias costeras en época de vacaciones tiene su temporada alta, les cuesta separarse. Mucha gente del Valle Central más bien se va, tienen niños en las escuelas, salen a vacaciones, entonces probablemente será después del 15 de julio. Quien participe, y de acuerdo a los estatutos, supongo que eso no lo tendría que definir la asamblea, quien participe presentando su nombre, por ejemplo, a una candidatura ahí en el Partido Liberal Progresista, tendría que cumplir con algunos requisitos. Mire, los requisitos los establece la ley y es básicamente ser ciudadano y tener cierta edad. Para nosotros es muy importante que sean personas de solvencia moral y que sean personas de una capacidad intelectual importante, ¿verdad? Para que tengamos una buena representación en la Asamblea Legislativa. No queremos que nos suceda lo que le ha sucedido a otros partidos que probablemente no esperaban un buen resultado, obtienen un resultado mejor del esperado y llegan diputados que el sol se para verlos porque realmente hay gente que da pena, ¿verdad? De manera que en ese proceso estamos ahora tratando de identificar candidatos para llevar la mejor representación posible. Digo, uno de los requisitos que no podrían pedir, bueno, sí podrían pedirlo, pero tendría que ser más corto, sería el tiempo de militancia en el partido, porque son un partido muy nuevo. Sí, bueno, para nosotros, digamos, para esta elección no es un criterio porque... están empezando ustedes. ¿Cuánto va a poner uno de militancia? Sí. 3 meses. Formalmente el partido va a empezar a existir probablemente en el transcurso de esta semana, cuando finalmente tengamos la cédula jurídica. Entonces faltan 4 meses para que el tribunal haga la convocatoria. Quiere decir que la asamblea nosotros la tenemos que hacer dentro de un mes o mes y medio para prepararnos para la campaña. Entonces tendríamos que pedir 6 semanas de militancia del partido. No tiene sentido. Don Eliezer, retomemos el tema entonces del acuerdo nacional y del descontento que sienten ustedes por ese acuerdo que firman las 9 agrupaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa. Y usted me iba a mencionar algunos de los temas que están incluidos en ese acuerdo nacional. Sí, mire, hay cosas buenas en el acuerdo nacional, como por ejemplo migrar hacia un enfoque de planificación regional en vez de cantonal, que los planes reguladores no sean cantón por cantón, sino por regiones, cantones que tienen condiciones similares que puedan compartir ciertas cuestiones, servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Porque la escala a veces del cantón es demasiado pequeña para poder hacer algo, digamos, sensato desde el cantón. Entonces, el acuerdo tiene cosas buenas como esa, pero no tiene nada que le cambie el rumbo al país. Lo que tiene es un montón de acuerditos, algunos son un saludo a la bandera y otros son cosas como esta que estoy mencionando que no le cambian el rumbo al país. Uno lo que espera de un documento que se llama Acuerdo Nacional, porque esto no se llama acuerdo entre partidos, esto no se llama agenda común para promover, no, esto es un acuerdo nacional. Nos están queriendo dar a entender que esto se trata del non plus ultra, que esto va a resolver todos los problemas de Costa Rica. Y no es así, no ve uno nada, o sea, en los temas sustanciales lo que dice es o no están de acuerdo o estamos de acuerdo en discutirlo o en seguir discutiendo. Sí,
siendo muy mal pensado. Digamos que estamos terminando el mes de junio, y eso significa que en mayo hubo cambio de directorio y que fue muy conflictivo y todo el asunto, pero que también en un proceso interno allá en la Asamblea Legislativa se llega a acuerdos. Siendo uno muy mal pensado, podría creer que en este acuerdo nacional estén presentes algunos de los acuerdos o algunas de las negociaciones a las que se llegó a lo interno de las fracciones para poder obtener no solamente los puestos del directorio, sino que también los nombramientos en las diferentes comisiones legislativas que existen. Bueno, podría ser, pero la verdad es que esto se viene negociando desde antes. Desde diciembre, me parece, o noviembre del año pasado. Pero bueno, en la Asamblea Legislativa se dan muchas negociaciones de paz de las cortinas y podría ser que esto haya encajado dentro de esa dinámica normal de la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que esto es un acuerdo que se firmó no entre las fracciones legislativas, sino entre los partidos presentes en la Asamblea Legislativa, con, por supuesto, alta participación de los diputados, pero se firmó, pero la negociación se dio no en los canales formales, no en el plenario donde uno puede prender la tele y ver qué están diciendo. Esta negociación se dio tras bambalinas, entonces no sabía uno si hubo ese toma y daca que usted está sugiriendo. Pero me parece que más allá de eso, para mí lo decepcionante es no encontrar en un documento de casi 170 páginas, donde hay supuestamente 59 acuerdos, nada que uno diga, école, con esto el país va a avanzar. Nada. ¿Qué hacer en este caso? Digamos, yo soy un ciudadano común y silvestre, pero ustedes son una agrupación política nueva, pero están conformados como una agrupación política. ¿Qué hacer entonces ante esto? Bueno, este documento... ¿O qué queda por hacer? Con respecto a este documento, nada. El documento es intrascendente. Insisto, hay cosas buenas en el documento y hay cosas que sería bueno que los partidos políticos las incorporemos en nuestras propuestas, ¿verdad? No quiero desmerecer del todo el trabajo que se hizo. Lo que quiero desmerecer es la fanfarria con la que se quiso vender el asunto. ¿Qué queda por hacer? Yo le diría al ciudadano, no se deje engañar más, no siga votando por la gente que durante 3 años no hace nada y cuando finalmente ya se acerca el periodo electoral se sientan en una mesa a escondidas y dicen, nosotros somos los dialogadores, nosotros somos los que llegamos a acuerdos nacionales. Y los acuerdos, nuevamente, no son para actuar hoy, son acuerdos para que el próximo gobierno o la próxima Asamblea Legislativa haga. Entonces, en español tico, eso tiene una frase, es patear la bola para adelante, es no tomar decisiones, no empezar a ejecutar ahora, es decir, vamos a dar, este año nos vamos a tomar de vacaciones porque vamos a campaña y que el próximo año los diputados se coman la bronca con esta agenda que nosotros les estamos dando. Don Eliezer, yo le quiero agradecer que haya compartido con nosotros esta tarde, dejarle la invitación abierta para cuando ustedes definan esto que estábamos hablando también de los nombramientos a las candidaturas a diputaciones, hacerles la invitación para que regresen y nos sentemos a conversar por lo menos con algunos de esos candidatos, tal vez primeros lugares, San José, Alajuela, en caso de que no tuvieran un candidato a la presidencia, pero si lo tienen también, invitación abierta. Muchísimas gracias de verdad y que no sea la única vez que venga. Muchísimas gracias, don Sergio. Yo aquí estaré cada vez que usted me invite y un placer haber conversado con usted y dirigirme a su audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, es la 1:53 de la tarde, pero recordarles que mañana entonces 1 en punto nos volvemos a encontrar con los precandidatos del Partido Acción Ciudadana en un debate que pretendemos le sirva a usted que vaya a acudir a la convención abierta del PAC para poder tomar una decisión con respecto a estas 2 precandidaturas. Pero eso será mañana 1 en punto. Por el momento, que pasen una excelente tarde.